La interpolación de Lagrange permite encontrar una ecuación a partir de los puntos que ya tenemos. Esto no quiere decir que lo demás sirve para predecir el comportamiento futuro, solo sirve para tener una ecuación que pase exactamente por estos puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando x vale 3, nosotros vamos a tener como resultado una ecuación que nos dé 10. Cuando x vale 12, nuestra ecuación va a valer 14 y así sucesivamente. Para comenzar vamos a nombrar nuestros valores de x, xy y nuestros valores de y, una función respecto a xy. Y vamos a agregar un tercer valor llamado y que me va a representar la posición. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que y va a empezar en 0. Esto quiere decir que el 3 va a ser x0 y 10 va a ser f de x0. Así respectivamente el siguiente va a ser 1. Y por consecuencia entonces el 12 va a ser x1 y 14 va a ser f de x1. Terminamos de rellenar las posiciones con sus respectivos números y ahora tenemos toda esta tabla. Creamos una nueva función donde establecemos que nuestra salida va a ser una ecuación y donde nosotros vamos a tener una entrada que se va a llamar método de Lagrange y donde vamos a tener dos entradas donde vamos a establecer nuestros puntos x y nuestra función f de x. Vamos a llamarle xy y f de xy, que van a representar los puntos que acabamos de ver en la tabla izquierda. Como vemos, xy va a pertenecer a los puntos que tenemos aquí de xy y f de xy va a tener los puntos que tenemos aquí al lado. Lo primero que vamos a obtener es el número de posiciones que representa la letra I, que como vimos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, pero termina en 4 ya que empieza en 0. Entonces vamos a usar el comando length y con eso nosotros vamos a obtener la cantidad de números que posee dicho vector. Entonces podemos usar tanto xy como f de xy, ya que se supone que los dos tienen la misma cantidad de números. Por ejemplo, si traen 5 números, nuestro resultado de n va a dar 5. Aquí le podemos poner xy en este caso y vamos a ponerle punto y coma. Para entender qué es lo que vamos a programar es necesario comprender realmente el método de Lagrange. Entonces me voy a tomar la molestia de explicarlo un poco. Como vemos, aquí está matemáticamente expresado. Vamos a empezar por puntos. Tenemos esta parte que es fn de x, que es básicamente nuestra ecuación, que nos indica f de n, o sea, f de mis puntos, de mi total de puntos, que en este caso, como vemos aquí, va a ser 4. Entonces aquí podemos poner que es f de 4 en función de x es igual a la sumatoria de mi lagrangiano por mi función de x y. Desde que y vale 0, por eso nosotros aquí pusimos que y va a empezar de 0, hasta mi valor de n. Como dije anteriormente, hasta el número de puntos que yo tengo. En este caso va a ser 4. Si yo aquí tuviera 10 puntos, entonces mi valor sería 9. Entonces podemos definir que nuestra n va a ser igual al número de puntos menos 1. Entonces, para comprender un poco mejor esto, vamos a expresarlo con números. La primera multiplicación que se hace es la posición de lagrangiano en la posición y, o sea, en 0. Entonces vamos a poner que es L0. L0 por f de xy, que sería f de x0, más el producto de la multiplicación correspondiente ahora a la posición 1. Ahora, como y va a valer 1, entonces va a ser L1 por f de x1. Usando la lógica, los siguientes van a ser L2 por f de x2. Y así sucesivamente el siguiente sería L3 por f de x3, después sería L4 por f de x4, así hasta llegar al número de puntos que tengamos. En esta ocasión solo vamos a llegar a L4, puesto que solo tenemos 5 posiciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar los valores. Este f de x0 es el valor que tenemos aquí, que sería 10. Y este de fx1 es el segundo valor, que sería 14. Entonces, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Cabe mencionar que no estoy terminando la ecuación completa. Aquí todavía faltaría lo que es L3 y L4. Pero por no ser un ejemplo que vamos a hacer a mano, entonces no voy a terminar la ecuación. Bueno, entonces para plantear todo esto en el programa vamos a utilizar un ciclo for, donde i comienza valiendo 1 hasta el número de puntos que tiene mi vector. En este caso es el valor de n que definimos anteriormente. Vamos a ponerle que termina el for. Y bueno, ¿por qué empezamos en 1? Porque en un vector en MATLAB la posición empieza en 1 y no en 0. Entonces nosotros no necesitamos hacer el n-1 y por eso aquí colocamos hasta n, porque me va a hacer 5 posiciones. Las posiciones que tengo aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora dentro de ella voy a efectuar mi multiplicación y mi sumatoria. Entonces mi valor de salida va a ser mi ecuación. Entonces aquí voy a colocar ecuación es igual
a la sumatoria del producto de mi lagrangiano en la posición I por mi función en I. Entonces aquí va a valer el valor de xi en I. Entonces en la primera voy a multiplicar Li por f de xi, que sería L1 por f de x1. Pero como les dije, MATLAB empieza en 1 y no empieza en 0, este 1 va a representar el 0. Entonces digamos que cuando haga la primera multiplicación estoy haciendo apenas mi multiplicación en la posición 0. Espero que esto no confunda mucho, pero recordemos que es una sumatoria. Entonces este valor tengo que sumárselo al siguiente. Entonces para que me haga la sumatoria yo simplemente coloco el signo y le pongo el mismo vector, ecuación. Entonces por cada iteración se va a ir sumando su propio valor. Para que en la primera iteración me asegure que yo no tenga absolutamente nada, que ecuación no valga nada, yo le voy a poner ecuación es igual a 0. Entonces en la primera iteración va a tomar el primer valor de este. Entonces en la segunda iteración va a tener este valor más el valor de la segunda iteración, tal como lo tengo acá. Ahora lo que nos falta es obtener el valor del lagrangiano, que aquí como vemos no lo tenemos directamente, simplemente pusimos una L y un subíndice para definirlo aquí con letras, pero para obtenerlo tenemos esta ecuación. Si bien este signo de aquí significa sumatoria, este signo de acá significa producto, entonces voy a hacer el producto de todos estos desde que j vale 0 hasta el valor de n sigue siendo el mismo valor que en la sumatoria. Tal como podemos ver que el lagrangiano tiene un subíndice i, quiere decir que va a haber un lagrangiano por cada posición de i. Esto quiere decir que aquí como hay 5 posiciones va a haber 5 lagrangianos. Entonces vamos a obtener la siguiente tabla, que representa gráficamente que por cada lagrangiano en su posición va a tener diferentes posiciones en J. Por ejemplo, para el lagrangiano en 0 va a tener J0, J1, J2, J3, J4 hasta N. Y en el lagrangiano 1 también va a tener su J0, J1 y J2. Y así hasta terminar las posiciones en I. Dentro del programa esto da lugar a un for anidado. Entonces vamos a hacer dos for. El primero va a representar las posiciones en I, que es I es igual a 1 hasta N. Y el segundo for va a representar mis posiciones en J. Entonces voy a ponerle for J es igual a 1 hasta N y ahí va a terminar. Resumiendo un poco de lo que acabamos de hacer, podemos decir que por cada iteración de I voy a tener varias subiteraciones J. Para comprender un poco mejor qué es lo que vamos a colocar dentro de estos for, vamos a analizar un poquito más lo que es la definición de lagrangiano. Si vemos aquí esta ecuación, tenemos L subíndice I, entonces quiere decir que vamos a tener un lagrangiano por cada posición de I, entonces va a haber un L0, un L1, un L2 y un L3. Y bien, para que nosotros podamos obtener esta sucesión, nosotros colocamos el primer for, de ahí porque primero colocamos un for de I es igual a 1 hasta N, para obtener L0, L1, L2 y L3. Ahora, dentro de cada lagrangiano nosotros vamos a tener varios subíndices J. Ahora, si bien tenemos aquí esta pequeña ecuación, debemos tomar en cuenta que primero vamos a iniciar en la posición 0 correspondiente al valor de I. Entonces tenemos el lagrangiano en 0. Lo primero que vamos a hacer es pasar esta X acá. Tal como se dijo, nos encontramos en la posición donde I vale 0, por lo tanto XI va a valer X0. Entonces este valor se sustituye. Ahora nos falta encontrar los valores de J. Entonces como nos encontramos también en la primera posición, vamos a poner que J va a valer 0. Sin embargo, tenemos una condición. Este producto va a ser válido siempre y cuando J sea desigual a I. Y como vemos aquí, J e I son exactamente iguales. Por lo tanto, esta ecuación no está bien. Bueno, esta parte de la ecuación no está bien. Quiere decir que esto se omite. Y en lugar de poner esto, vamos a poner aquí subíndice 1 y vamos a poner subíndice también 1. Que básicamente lo que estamos haciendo es evitando la iteración cuando J es igual a 0. Aquí cuando el lagrangiano valga 1, o sea cuando I valga 1, nos vamos a evitar la posición cuando J valga 1. Cuando el lagrangiano valga 2, o sea I sea igual a 2, nos vamos a evitar la iteración cuando J valga igual a 2. Y así para todos los demás. Bien, ¿cómo hacemos esto en programa? Sencillamente vamos a establecer un condicional if donde si J es desigual a I, entonces el programa se va a ejecutar. Por lo tanto, cuando I sea igual a J, la iteración no se va a ejecutar. Por lo tanto, ya vamos a estar cumpliendo esta condición que tenemos aquí. Regresando un poco a la explicación, ya tenemos la primera iteración donde ya definimos por qué nosotros omitimos la parte cuando J vale 0. Ya tenemos X
igual a 1 porque j vale 1. Entonces la siguiente va a ser una multiplicación. Aquí pusimos que fue una suma, pero ahora vamos a poner el signo de multiplicación. Recordemos que seguimos en la posición y por lo tanto x0 no va a cambiar su valor, aquí seguirá siendo x0. Pero lo que cambia notablemente es que ahora x1 se va a convertir en x2 porque j ya vale 2. Y la siguiente va a ser una multiplicación donde j va a valer 3. Y así con todos los demás. Por lo tanto, el primer lagrangiano es igual a esta ecuación. Ahora vamos a sustituir los valores. Bien, me tomé la molestia de asignarlos con un color para que podamos definirlos y podamos encontrarlos rápidamente. Vamos a actualizar toda la pantalla. Los colores están asignados a su valor correspondiente, por lo tanto eso que está de amarillo vamos que vale xy cuando y vale 0, mi xy vale 3. Entonces acá vamos a sustituirlo por 3. De igual manera, cuando x vale 1, sabemos que vale 12. Por lo tanto, cada vez que aparezca x1, nosotros vamos a colocar el 12. Y así, cuando x2 está de morado, acá tenemos el 15, acá vamos a tener el 15. Y así sería para cada valor correspondiente a la ecuación que vamos desarrollando. Para los siguientes vamos a hacer exactamente lo mismo. Y bien, vemos que la gran diferencia es que ahora en lugar de x0 aparece x1. Esto porque el valor de xy, ya recordemos que ahora estamos en la posición donde y vale 1. Vemos que ya aparece el x sub 0 porque j ya no es igual a y. Entonces, en la siguiente iteración, como j e y van a ser el mismo valor, se omite, por lo tanto no va a aparecer x1. Y bueno, así desarrollamos lo siguiente. Y bueno, al final también vemos por los colores, también hacemos la sustitución. Si ustedes gustan pueden desarrollar toda la ecuación. Los demás lagrangianos quedarían de la siguiente manera. Bueno, como dije anteriormente, como no es un ejemplo que vamos a realizar paso por paso, manualmente, entonces yo no voy a terminar de realizar todas las ecuaciones. Bien, como podemos ver aquí solamente dejé en incógnita lo que corresponde a la posición 4 y aquí también dejé a la posición 4. Ustedes pueden comprobarlo manualmente si gustan. Finalmente vamos a plasmar la ecuación dentro del programa, entonces vamos a poner que el lagrangiano LI es igual al lagrangiano LI por la ecuación que tenemos aquí, la posición de x menos xj. Recordemos que en este caso nuestro vector xy representa nuestro vector de entrada, que es xy, entonces vamos a ponerle ahí xj en lugar de x. Recordemos que esta es una incógnita, por lo tanto vamos a necesitar del uso de simbólicos, entonces vamos a ponerle sims xy y de esa manera vamos a decirle al programa que vamos a trabajar con simbólicos. Ahora ya tenemos esta parte de la ecuación. Vamos a dividirla entre la parte de aquí, la parte de abajo que es xy sobre xj. Vamos a ponerla entre paréntesis y ponemos xy de y menos xy de j. Y listo, ya tenemos nuestra ecuación. Cerramos todos los paréntesis otra vez. Le ponemos punto y coma. Ahora para nosotros obtener este lagrangiano en un vector como lo tenemos aquí abajo, al final del for principal, vamos a ponerle L de I es igual a LI. Y bien, con esto ya terminamos todo lo que es la programación referente al lagrangiano. Ahora de salida simplemente vamos a poner ecuación es igual a ecuación, pero para que nosotros tengamos un desarrollo mejor, vamos a ponerle expand. Y para que nos simplifique de una manera ordenada, vamos a ponerle simplify. Y bien, ya tenemos que de esta manera ya nos reduce a una ecuación mucho más sencilla y nuestro vector de salida va a ser ecuación. Bueno, recordamos que cuando hicimos la sumatoria pusimos acá abajo, que ecuación va a valer 0. En este caso, si nosotros ponemos que nuestro lagrangiano de y valga 0, la multiplicación la va a volver 0, entonces eso no es posible. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle LI es igual a 1. De tal manera que cuando haga la primera multiplicación, la hace por 1. Por lo tanto va a ser el mismo valor. Ahora lo que vamos a hacer es guardar nuestra ecuación. Vamos a darle salvar como. Y vamos a ponerle el mismo nombre, M Lagrange. Vamos a darle salvar. Vamos a reemplazar porque ya lo tenía guardado. Y bien, ya tenemos nuestra función de Lagrange. Bien, ahora vamos a probarla en la ventana de comandos. Rápidamente creamos los vectores xy y f de xy. Tomamos valores de ejemplo que tenemos acá, entonces vamos a ponerle 3, 12, 15,
18, 25, punto y coma, y ahora f de x, y vamos a tomar los mismos valores que tenemos en la pantalla, 10, 14, 29, 38 y 50. Cerramos, punto y coma, y ahora utilizamos la función que acabamos de crear, que es m Lagrange. Recordemos que tiene un vector de salida de ecuación, es igual a m Lagrange, y vamos a ponerle los dos vectores como los valores de entrada, xy y f de xy. Vamos a darle enter y nos tiene que dar una ecuación de salida. Bien, aquí tenemos la ecuación, que sería la interpolación que acabamos de realizar con la función. Ahora vamos a verificar que todo esto esté correctamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser graficar los puntos. Vamos a ponerle plot y vamos a graficar x y con respecto a f de xy. Solo quiero graficar los puntos, así que le voy a poner un asterisco y le voy a poner un ancho de línea de 5, line width de 5, para que se resalten los puntos. Bien, vamos a ver, plot dice que no, there is no line width. Bien, hay un error, vamos a ponerle line, y bien, vamos a ponerle rejillas, y también vamos a indicarle que vamos a graficar más. Ahora vamos a graficar la nueva ecuación en esta misma gráfica. Vamos a utilizar el comando fplot y vamos a utilizar la ecuación que nos dieron de salida y vamos a establecer de dónde a dónde queremos, de 0 a 25, para acercarnos a la gráfica y no distorsionarla tanto. Vamos a ponerle esto y bien, nos tiene que graficar la ecuación que salió. Y bien, si vemos que la ecuación pasa por los puntos que nosotros les dimos, o sea que la interpolación está hecha correctamente. Pero vamos a ser todavía más estrictos, vamos a utilizar la ecuación que tenemos y vamos nosotros a efectuar una evaluación en un punto. Por ejemplo, en, no sé, cuando x vale 15. Entonces, para eso vamos a utilizar subs y dentro de ella vamos a colocar la ecuación, vamos a poner la ecuación y el punto que nosotros vamos a evaluar el punto 15, como dijimos. Y para que nos dé el resultado en decimales, vamos a ponerle double. Bueno, más que decimales, sino en número. Y vamos a ver qué es lo que hace. Y nos da de respuesta 29, por lo tanto, vemos que corresponde a f de x, ¿sí? Por lo tanto, vemos que nuestro programa de interpolación de Lagrange corresponde a lo que hicimos. Entonces, el programa funciona correctamente. Pero vamos a ver qué pasa si graficamos más allá de los puntos que vemos aquí en pantalla. Vamos a ponerle otra vez fplot y ecuación, pero ahora vamos a darle de menos, no sé, 10 a 50. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, vemos que es una interpolación que está hecha así. Y como vemos, esta ecuación no es tan creciente, o sea, no es una línea que vaya a predecir resultados en un futuro, porque vemos que de repente aquí empieza a crecer más exponencialmente. Entonces, esta interpolación no sirve mucho para predecir datos en el futuro, sino sirve más bien para encontrar datos dentro de unos rangos establecidos. Entonces, lo que nos puede ayudar es que cuando nosotros tenemos algunos puntos, va a funcionar, pero siempre y cuando esté dentro de los rangos, o bueno, de los puntos que nosotros establecimos. Más allá, para predecir cómo va a funcionar o cómo va a comportarse algo dentro de un futuro es, bueno, no es algo recomendado. Para eso hay otros tipos de métodos como la regresión lineal o algo diferente. Realmente esto no sirve para predecir datos en un futuro.